Buenas tardes, bienvenidas a la tercera clase de Proyecto Despierta. Una clase para mí muy especial, con un conocimiento que realmente creo que es muy importante, que son las leyes universales, que es todo aquello que rige en el universo. Es el mecanismo que hace que las cosas ocurran y funcionen. Como ya sabéis, venimos de la clase 2, que es la clase de energía, vibración y frecuencia. Y deciros que si todo tiene movimiento, la energía es algo que está en constante movimiento, hay algo, hay un orden que organiza ese movimiento de energía. Por eso no estudiaremos las leyes universales para controlar la vida o para juzgar, porque el mismo conocimiento nos puede también hacer juzgar a otras personas. Quiero que este conocimiento sobre las leyes universales la usemos realmente para aprender a leerla con conciencia. Lo que quiero es que no quede en una teoría simplemente, realmente sea una información que os ayude a leer vuestras actitudes, vuestros pensamientos, el cómo cada una de las leyes interactúan en, durante las 24 horas del día, cómo interactúan a través de las decisiones que tomamos en cada momento. ¿Qué haremos? Que os voy a explicar un poquito a nivel general en la clase de hoy. Veremos las 7 principales leyes universales. Explicaremos entre ellas la ley del karma, pero un poco diferente a como siempre se ha escuchado. Porque para mí, de la forma que se ha explicado la ley del karma, no, no funciona. Funciona de otra manera. Porque la ley del karma la gente la entiende como una ley del castigo, ¿no? Hago esto y la ley del karma me castiga. Entonces, quiero que la entendáis bien. También explicaremos la ley de la coherencia y la recurrencia, pero lo más importante es que explicaremos la forma de practicar de una forma aplicada, que apliquemos técnicas, apliquemos el conocimiento para realmente autoconocernos de una forma más profunda. Con ese autoconocimiento poder ir elevando o despertando realmente nuestra conciencia. Porque al mismo nivel que despertemos nuestra conciencia, es como poco a poco nos despegaremos de pues todas esas cosas mundanas del día a día. Hoy no tocaremos cosas que me habría gustado tocar dentro de la clase, por eso será más corta, porque haré una clase especial para poderlo tocar de una forma más amplia. Será un bono que os regalaré dentro del Proyecto Despierta, que hablaremos de la mónada, los 4 reinos, lo que es el Mahabhantara, las 108 existencias y la ley de evolución e involución, y cómo aplicar la revolución de una forma profunda, la revolución de nuestra alma. Eso quedará abierto para una clase especial, ¿vale? Así que este es el mapa base de lo que hoy haremos. ¿Qué son las leyes universales? Es una pregunta, ¿no? Decir, ¿qué son realmente? Si la energía se mueve y la energía se ordena, podríamos decir que son mapas. Mapas de observación que nos ayudan a comprender cómo se mueve sobre todo la mente. Luego lo entenderéis cuando hablemos de la primera ley universal. Cómo se mueve la mente, la energía, comprender a través de esos mapas los patrones y los ciclos.
de la existencia y las consecuencias de la experiencia humana. O sea, realmente cuando lo comprendemos de una forma más profunda, entendemos que sirven para observar con más conciencia y dejar de vivir desde ese estado de rigidez de cuando las cosas nos sobrepasan, como comentábamos justo previamente antes de la clase, ¿no? Esas cosas que nos sobrepasan en el día a día. Por ejemplo, una discusión no depende solo de lo que la otra persona te dice. Depende mucho, pero mucho más de lo que pensamos, de la interpretación de nuestra mente. ¿Desde qué estado o vibración lo recibo? ¿Y de qué patrón se activa en mí? Pero me gustaría también explicaros un poquito qué no son las leyes universales. Por un lado, como os decía, ¿no? Sobre la ley del karma, que es la ley que más suena, ¿no? a la gente, no son castigos. O sea, son aprendizajes, no castigos. No son dogmas, no es algo que digas, es como una religión, esto tiene que ser así y como algo cerrado. Me gusta decir que son como carreteras por las que hace que circule la existencia. Pero eso es una interpretación mía para darle un poquito de forma, ¿no? Pero sobre todo, no son para culpabilizar a quien sufre ni para justificar cualquier cosa con una espiritualidad superficial. En el mundo espiritual pasa mucho, 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 en el que sin darnos cuenta, la mayoría de las veces, estamos juzgando continuamente, no solo a nosotros, que también, sino a terceros. Me gusta resumirlo en una frase, ¿no? Las leyes universales no están para culparte, pero tampoco para salvarte. Están para ayudarte a que los ojos miren en tu mente. Por ejemplo, lo típico de... Es que eso te pasa porque vibras muy bajo. ¿Cuántas veces he escuchado a personas, facilitadores, terapeutas, incluso en terapia, decirle a alguien, eso te pasa porque es que estás vibrando muy bajo. Tienes que sanar esto, tienes que sanar lo otro, tienes que sanar lo otro. Para mí es como esos, para los terapeutas es como la rueda de la caja registradora. Cuando además creen que están ayudando, pero si no se les enseña a las personas a mirar de una forma más profunda, pueden estar vibrando bajo. Pero nosotros los que estamos en este lado no somos quien para juzgar quién está vibrando bajo, porque la media mía de todo el día no es que sea de lo más alto, no soy un ser iluminado. Y cualquier terapeuta va a estar en un nivel de conciencia pues bastante parecido a la media. Porque al final por eso estamos viviendo en esta experiencia, que luego lo entenderéis cuando enlacemos con la ley del karma, con la parte del karma grupal o el karma mundial, que intentaré llegar a esa parte también, ¿no? Decir ese tipo de cosas es simplificarlo demasiado. Las personas tienen que entender que cuando uno vibra bajo es porque la interpretación de la situación le ha llevado a un tipo de reacciones que al modular su energía, como dijimos en la clase anterior,
está vibrando en un tipo de energía de contracción. Cuando esa persona comienza a tener las herramientas, entiende las leyes universales y aprende a jugar con ellas a su favor, deja de tener tanto esa falta de profundidad en su vida. ¿Y cuáles son las leyes universales? Las leyes universales principales, que son las que más hablaremos hoy, la primera es la ley del mentalismo, la segunda es la ley de correspondencia o analogía, la tercera, en parte la dimos en la clase anterior, porque es la ley de vibración. La cuarta ley es la ley de polaridad, que su mismo nombre ya indica un poquito qué significa. La quinta ley es la ley del ritmo. La sexta ley es la ley de causa y efecto, que conocida por todos como la ley del karma. Y la séptima, y muy, muy, muy importante, es la ley de generación. Ahora entraremos un poquito en cada una. ¿Qué es la ley del mentalismo? Esta ley influye profundamente en cómo vivimos nuestra realidad, en cómo la interpretamos. Porque lo que vivimos no son los hechos. Lo que realmente vivimos es la interpretación de esos hechos. Eso no quiere decir que no se esté materializando esa situación, pero todo ese orden de la energía universal, de ese campo unificado energético, de eso que también podríamos llamar Dios o como queramos, o sea, esa energía inteligente omnipresente que está en todos los lugares. Por eso se llama ley del mentalismo, porque se dice que esa energía es una mente inteligente, creadora. Entonces se dice que todo realmente es mente, porque si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, quiere decir que es información. O sea, todo lo que ocurre es información. Nosotros los seres humanos somos la acumulación de información del cosmos, del Big Bang. Pero para que sea de una forma más entendible, ¿cómo os lo diría? Mira, nosotros tenemos ahora mismo una herencia genética, ¿no? Eso es información, ¿no? Información de nuestros padres y nuestras madres. ¿Sí? Perfecto. Nuestros padres y nuestras madres, nosotros también tenemos reminiscencias de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La misma climatología del planeta en la zona lleva a una información en nuestras células que hace que, por ejemplo, seamos blancos, o seamos así, o seamos asá, porque al final la misma evolución transmite esa información que la va transmitiendo y adaptando y evolucionando. Por eso somos el resultado. Nosotros somos parte del planeta que tiene una información. O sea, se dice en física cuántica, a ver si lo sé explicar porque esto es complejo, ¿no? Que todo es información porque si no es información, sería casualidad que algo no estuviese colisionando. No, ¿cómo lo digo? Porque me cuesta esto expresarlo. Para que nosotros estemos aquí, se han tenido que dar no sé cuántos trillones de variables que a una pequeña variable no estaría el ser humano en la Tierra. ¿Vale? Toda esa organización, toda esa energía que hacemos, que estamos emitiendo, es parte del planeta.
Y el planeta también está emitiendo una energía por su movimiento, por su conciencia, por todo, ¿no? Entonces, toda esa energía que está aquí y está en el otro lado del universo es parte esa misma, de esa misma realidad y de esa misma, es que se me ha ido la palabra, de de esa información. Por eso, eh, mirar cómo es la información que tú, por ejemplo, toda la vida has tenido un coche blanco, te compras uno rojo y automáticamente ves miles de coches rojos. Eso no es. ¿Ves? Solo haces que ver coches rojos, pero no solo coches rojos, que aparte ves de la marca del coche que te has comprado, empiezas a verlos por todos lados. Esa información estaba ahí, pero no la veías antes de tener el coche. Porque del día que tú te has comprado el coche, no se han comprado miles y miles y miles de coches de golpe. Eso ya había ocurrido. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, toda esa información, nosotros con nuestro estado energético, con nuestra canalización y con nuestra transmisión, estamos en contacto continuamente. Y esa mente está interactuando con nosotros en todo momento. Mira, hay una frase bonita que dice, no siempre sufrimos por lo que ocurre, sino por la historia que nuestra mente construye de lo que ocurre. O sea, la realidad realmente es que te estás creando una historia dentro de ti. Si alguien tarda, por ejemplo, en responderte un mensaje, el hecho es un retraso. O sea, eso es una realidad, es un retraso. La mente crea la historia. Me está ignorando, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? La mente te crea más historia, algo hecho mal. Igual te culpabilizas, o igual te enfadas porque tu mente te dice, ya le vale, no me merezco esto, ya no le importo. Y a mí con la ley del mentalismo, si decimos de que la omnipresencia y toda la información está ahí fuera, y gracias a esa ley nosotros podemos transmitir toda esa información y también nos permite recibirla o canalizarla, como queramos llamarlo. Entender que eso tiene que tener un objetivo, la ley del mentalismo. Quiero que por un momento penséis qué puede ser, cuál puede ser el objetivo de la ley del mentalismo. Por un momento cerrar los ojos. Y si esta ley permite la transferencia de información de los átomos, la transferencia de información de las células, esa ley permite la creación de universos, porque tiene que haber una información que se tiene que ordenar de átomos, de electrones, de neutrones, de agujeros negros, de gravedad. Vamos un poquito más cerca, cómo se ordena el sistema solar, cómo la temperatura transfiere una información al ser humano, cómo la percibimos, cómo la interpretamos, cómo nos ayuda.
Al final, y si esa ley es para que aprendamos, ahora estoy reflexionando, me estoy saliendo del guión, para que reflexionemos en cómo nosotros, en cuál es nuestra responsabilidad para ordenar esa situación. Y esa ley es una ley de transferencia de información. Esa ley es la que permite que yo ahora os esté hablando y vosotros me estéis escuchando y que vosotras estéis interpretando aquello que yo os estoy explicando. Pero también es una responsabilidad porque cuando transmites una información van a ocurrir cosas después. Hay un movimiento de transformación, hay un movimiento de información, quiero decir, que se desplaza de aquí y aquí. Yo transmito, tú recibes, tú interpretas y después actúas. Entonces, ¿qué viene ahora? La segunda ley, la ley de correspondencia. ¿Cómo te digo qué es? Te lo voy a decir con un ejemplo. Si voy acumulando tensión durante días y días y días y días, es más fácil que empiece a ver, vivir y sentir conflictos, prisa, presión, angustia, ansiedad en pequeñas cosas que vayan ocurriendo del día a día, ¿verdad? Si tú acumulas tensión, algo tiene que ocurrir con esa tensión, ¿no? ¿Cómo te diría? Si la ley de correspondencia, te diría que es la ley que permite que esa información que transfieres actúe de una forma que corresponda, o sea, que tenga coherencia, que tenga lógica, que si yo tiro esto al suelo, pues esto se abolle, porque ha de ocurrir algo coherente con eso. Hay una frase que toda la vida se ha dicho, que la habéis escuchado mil veces, que dicen, como es adentro, es afuera. Porque nosotros somos el microcosmos correspondiente al macrocosmos, ¿no? O sea, somos el reflejo de lo otro. Es un concepto un poquito difícil de ponerle palabras, pero que lo que quiero que entendáis es que todo ocurre de la forma que tiene que ocurrir en relación a lo que ha ocurrido. También decían, ¿no? De que todo es perfecto como ocurre. Por eso es la ley de correspondencia, porque si tú haces algo, corresponde, tiene que ocurrir algo coherente con eso. Y la pregunta para haceros sería, ¿cómo afecta la ley de la correspondencia en mi vida, ¿no? ¿Soy consciente de cómo las situaciones que vivo, que interpreto, consiguen efectos concretos totalmente alineados con aquello que yo acabo de recibir, que yo acabo de escuchar, que acabo de vivir? ¿Soy consciente? Esa es la parte
a entender en cómo interactúa con nosotros esta ley. La tercera ley, y no menos importante, que hablamos la semana pasada bastante de ello, es la ley de vibración. Todo tiene una calidad energética. No es lo mismo pensar, no es lo mismo hablar, no es lo mismo sentir, no es lo mismo decidir desde la calma, no es lo mismo decidir desde un estado de nervios, desde un estado de rabia, no es lo mismo parar cuando tienes prisa, no es lo mismo correr y no ser consciente de cómo tu corazón está latiendo en ese momento. O sea, al final cada estado interno, cada momento, cada modulación dentro de nuestro interior a nivel no solo energético, sino también fisiológico, emite una forma de estar en la vida, una calidad de forma de estar, un estado, un sabor, ¿no? Por ejemplo, una conversación con tu pareja, no sé, pero una conversación con tu pareja, eh, llegas de trabajar súper agotado y además estás en tensión, o si llegas respirando, o si llegas presente y si estás o no disponible, son estados totalmente distintos, pero que todos son posibles dentro de la modulación, dentro de tu interior, porque ese movimiento que hay a través de la ley del mentalismo también nos permite interactuar. Por eso, ese movimiento nos permite oscilar. Y esa es la vibración, es el oscilar. Nos vamos para arriba, nos vamos para abajo. Nuestra vibración sube, nuestra vibración baja. Sube, baja, y así todo el rato, ¿no? Y como la vibración sube y baja, viene otra ley muy importante, que es la ley de polaridad. Blanco, negro. Luz, sombra. Arriba, abajo. Todo lo antagónico. Ángeles, demonios, Dios, diablo. Todo en la vida tiene su contrario. Y podríais decir, ostras, pero podríamos ahorrarnos toda la parte que no nos gusta, ¿no? Podría. ¿Creéis realmente que debería ser así? Antes de seguir hablando, quiero que reflexionéis un momento. ¿Creéis que esa parte que no nos es cómoda, que nos hace desestabilizarnos, que nos da miedos, todo eso no debería existir? Cerrar los ojos un segundo y quiero que sintáis por un momento si realmente está bien o está mal que igual que el bien exista el mal. Vale, si queréis podéis abrir los ojos. ¿Por qué os hago esto? Porque tendemos, dentro de nuestra interpretación, ¿no?
gracias a la ley del mentalismo, siempre tenemos nuestra propia interpretación de todo, ¿no? Tendemos a pensar de que lo negativo no debería existir. Pero si existe la ley de la polaridad, es porque, ¿por qué? Antes de eso, ¿por qué existe también la ley del mentalismo? Para que pueda existir una experiencia. Si no hay una transferencia de información, no puede haber una experiencia. O sea, todo empieza con la ley del mentalismo para que pueda existir la vida, porque si no, no podría haber movimiento, no podría haber transferencia, con lo cual no podría haber vida, ¿no? Pero si hay vida, la vida tiene que tener un propósito, ¿no? Tiene que ser la experiencia. Y para que haya experiencia, tiene que haber vibración, y si tiene que haber vibración, tiene que haber polaridad. Porque si hay polaridad, tú puedes decidir modular, si no, no tiene sentido. Si tú, la ley de la polaridad es como un péndulo. Nosotros tendemos a irnos de un punto A un punto B. Hoy estoy muy bien, luego paso una mala época, luego estoy así otra vez, luego vuelvo a pasar una mala época y nuestra vida va yendo de aquí para allí, de aquí para allí. Y así es toda nuestra vida, porque es como si la ley del mentalismo tuviese una cuerda en la que estamos haciendo así hasta que a través de la última ley aprendemos a salir de esa dualidad. Habéis escuchado, ¿no? Por ejemplo, en la espiritualidad que se habla de la no dualidad. La no dualidad es el dejar de ser esclavos de las leyes, ¿vale? Es salir del estado dual, es que puedes estar por encima para que no te afecte. Tienes la capacidad de que la experiencia que tú creas en ti esté en un nivel que no te afecte, ¿ok? Y como hay la ley de polaridad, ¿qué tenemos? Si va de aquí a aquí y luego vuelve, ¿qué hay? Un ritmo, un ciclo de nuestros pulmones se expanden, se contraen, se expanden, se contraen, se expanden, se contraen. Eso es la ley del ritmo. Si tú estás emocionalmente aquí y luego vas aquí y luego vuelves a estar bien, da igual que sea un mes, 2 años, a lo largo del tiempo siempre tendemos a tener un ritmo. Nuestra vibración tiene un ritmo también, ¿no? Si ahora vibras aquí y luego 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 te vibras aquí y luego vibras aquí, todo eso es un ritmo, ¿no? Y los ritmos lo que crean son frecuencias, frecuencias energéticas, frecuencias de información. Y cuando aprendemos a trabajar con la ley del ritmo y con la ley de vibración, entendiendo la ley de causa y efecto que veremos después, es cuando tenemos las herramientas para poder ir a eso, para poder elevar nuestra vibración, porque aprendemos realmente a gestionarnos, a crear una historia más acorde a lo que debería ser, a crear dentro de nosotros una interpretación que nos ayude a despegarnos de los problemas que realmente luego entenderemos que no son problemas, son oportunidades, ¿no?
tener en cuenta que la vida respira y cuando no escucho su ritmo es cuando me rompo intentando imponer el mío. Lo vuelvo a repetir. La vida respira. Ahora mismo tu pulmón respira, ¿verdad? Y como estamos aquí, yo creo que tus pulmones ahora están respirando pues, en un estado semi-relajado, ¿no? En un estado con este ritmo, de forma natural, ¿no? Y este sería el estado natural, ¿no? De la vida respirando. O sea, si tú no haces nada, tú estás tranquilo y tú respiras, la vida respirando en ti está respirando así a este ritmo. Pero cuando, incluso estando sentada en el mismo sofá, coge, te llaman por teléfono y tú contestas el teléfono, te dan una mala noticia, te angustias, interpretas, empiezas a explicarte una película, ¿qué es lo que estás haciendo? No dejar que la ley del ritmo actúe de forma natural en la vida, sino que tú estás interfiriendo en la ley del ritmo, creando otro ritmo que te está perjudicando, ¿vale? Por eso es tan importante que conceptos tan sencillos como las 7 leyes veamos la profundidad que tienen dentro, porque cuán importante es entender todo aquello que nos desestabiliza, que nos cambia el ritmo. Por ejemplo, algo muy básico, nuestro cuerpo necesita un ritmo de descanso también para recuperarse. Y nuestro ritmo de descanso se traduce en horas de dormir. Pero eso no siempre son las mismas porque tengas una edad o tal. Eso va a ser siempre, va a ir cambiando por el tipo de ritmo de vida que llevas, por el tipo de acciones que llevas, por el tipo de pensamientos que tienes. O sea, el tipo de pensamientos que tienes influyen directamente a la cantidad de horas que necesitas dormir. Dirás, me parece raro esto que acaba de decir el Carlos. Si tú vives a un ritmo de vida rápido y con estrés, ¿qué es lo que ocurre? Pensar un segundo, que consumes mucha energía. Entonces, la pila que tenemos para hoy, cuanto más la consumes, más baja está. Con lo cual, más carga necesita, ¿no? Es lógico, es coherente, ¿no? Mi móvil, si está en un 60% de batería mi teléfono, si lo cargo en 40 lo tengo lleno. Si me quedo sin batería, lo tengo que cargar el 100%. Sencillo. Pues nos pasa exactamente lo mismo. Según el ritmo que llevamos, consumimos más energía. Es decir, si tú vives estresado, de mal humor o lo que sea, necesitas dormir más horas. Si tú comes de una manera o comes de otra, influye totalmente porque es combustible. Y eso influye directamente al ritmo que tú vas a llevar. No es lo mismo comer un tipo de comida que otra, que una te da más energía, otra te la quita, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo tenemos que darnos cuenta de cómo todos los aspectos de la vida conectan con cada una de las 7 leyes. Por eso os decía que es tan importante la clase de hoy, porque no es entender qué son las 7 leyes, porque eso yo os explico en 4 minutos, o sea, en 30 segundos cada ley, pero es entender el impacto que cada una de esas leyes tiene sobre nosotros, el impacto que generamos en nuestro alrededor
con cada una de las leyes, en cómo interactuamos con ellas, en qué historia nos contamos en cada momento, porque cada historia, cada interpretación en nuestra mente hace que cada una de esas leyes interactúe en nosotros y provoque unos resultados y provoque unas acciones. Y de esos resultados nace la ley de causa y efecto, o la ley del karma, porque toda causa genera una consecuencia. Si mis gafas caen al suelo y las piso, lo primero que se romperán serán los cristales, ¿no? Una causa, una consecuencia. Si yo ahora pego un grito, hacéis así todos. Una causa, un efecto. Y todo aquello que nos pasa, todo aquello que nos parece mal, todo aquello que nos duele, todo aquello que nos hace sufrir, pertenece a la ley de causa y efecto, también llamada la ley del karma. ¿Pertenece o no pertenece? Pertenece. Porque todo tiene una consecuencia. Hay cosas que tú puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Pero son un efecto de algo que lo produjo. Y todo suele estar mucho más conectado de lo que nos pensamos. Muchas veces pensamos que soy así porque soy así, pero no soy así porque soy así. Soy así por una transferencia de información. Soy así porque a lo largo de lo que llevo de vida, mi vibración ha ido oscilando de una manera porque mis interpretaciones han sido como han sido, porque la ley de polaridad me ha ido llevando de un sitio para otro, dando tumbos. Soy así porque soy el resultado de todo lo que he vivido. Soy el resultado de todo lo que ha vivido el planeta. Quiero que entendáis esto. Estoy aquí porque el planeta ha permitido que esté aquí. Porque si no hubiese habido un Big Bang en su momento para crearse este universo, no habría habido el resultado, no habría habido el efecto que es la vida inteligente en la Tierra. Algo así, porque a eso le podemos poner comillas, ¿vale? Pero, ¿por qué siempre decimos la ley del karma? Nos referimos a la ley del castigo. Principalmente porque nos solemos acordar más de lo malo que de lo bueno. Porque nuestra memoria suele ser muy selectiva en ese aspecto, ¿no? Pero también todo lo bueno que nos pasa tiene una causa. Si tú ahora te encuentras $1000 en una calle y está desierta y te los encuentras y te los metes en el bolsillo, pues estar contenta, no se los debes a nadie porque te los acabas de encontrar, no hay ningún nombre, pero hay una causa y es que a alguien se le ha caído. Sí, ¿no? Pero esa misma acción que para ti es maravillosa, o sea, lo que ocurre es lo que ocurre. Algo cae, simplemente ha habido una acción de que algo ha caído, pero al que se le ha caído, lo más probable que la interpretación suya sea distinta a la tuya.
porque tú te encuentras 1.000 euros y el otro tiene menos 1.000 euros. Así que la historia es distinta. Entonces, aquí viene una reflexión. ¿Cuál es la realidad si hay dos historias distintas? No sé si me entendéis, ¿eh? Porque está claro que todo ha ocurrido y las dos historias son reales. Pero estoy buscando que vayáis a un punto más de profundidad, ¿vale? Sobre la ley de causa y efecto, sobre el karma. Si está toda la información en el campo, a través de la ley del mentalismo, toda la información está y estamos emitiendo información y recibiendo información, igual esa persona que ha perdido esos 1.000 euros lleva toda la vida repitiéndose que es un desastre y que es un despistado, y la consecuencia dentro de su mente subconsciente es confirmar ese patrón. Y como su mente quiere confirmar el patrón, al final hay una acción en la que no se fija y se le cae. Porque la mente solo busca reafirmar aquello que cree. Y si ya cree que eres un despistado y que eres un desastre, va a seguir buscando toda la vida la reafirmación. Y sin embargo, otra persona, tú en este caso, eres una persona que te repites mucho por las noches, agradeces, dejas sentir agradecimiento, crees que tienes suerte, estás abierta a las oportunidades de la vida, no vas en piloto automático, observas tu entorno, estás en presencia. Te aseguro que es mucho más fácil que tú veas esa cartera que las otras 50 personas que hayan pasado a tu lado. Ojo lo que estoy diciendo si lo entendéis bien, ¿eh? O sea, muchas veces las oportunidades de la vida, la ley de causa y efecto, son el resultado, muchas veces no, siempre son el resultado de lo que hacemos, de lo que nos decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Porque tiene que tener un resultado todo eso. Entonces, ¿cuán importante es la historia que te cuentas? Por eso esta clase es tan importante. Pregúntate siempre, toda la vida, en todo momento, cada vez que te acuerdes, ¿qué historia me estoy contando sobre esto ahora? ¿Cómo afecta en mí? ¿Cómo afecta en mi existencia? ¿Cómo afecta? ¿Cómo interactúa con cada una de las leyes? ¿Y qué resultado me da a mí en la vida? ¿Esto me está ayudando a pensar así, sentir así, actuar así? Porque si no te está ayudando, si entiendes las leyes, tienes una información muy valiosa para transformar tu vida. Muy valiosa para transformar tu vida. Y antes de ir a la última ley, a la ley de la generación, quiero hablaros de algo poco conocido en la ley del karma, que son los tipos de karma. Me gusta decir que hay diferentes tipos de karma, ¿vale? Porque si toda acción tiene una reacción, ¿por qué me pasan cosas que yo no tengo que ver con esas acciones? Claro, ¿no? Sí. Si mi acción tiene que tener una reacción, ¿por qué recibo cosas que no tienen que ver con mis acciones o que parecen no tener que ver con mis acciones? Que algunas veces tendrá que ver y otras veces no. Aunque siempre tendrá que ver, porque si estás ahí, eh, ya directamente estás conectado porque estás ahí, ¿no? Pues me gusta decir, por un lado,
que para entenderlo de una forma más, es que la ley del karma es la ley de la información, pero más que la ley de información, es la ley de la transacción. Es como un trato. Yo hago esto, recibo esto, pago, recibo. Pero ¿qué pasa cuando tres personas pagan lo mismo? Que la ley del karma les hará recibir lo mismo. A eso me gusta llamar, por eso decía que hay diferentes tipos de karma, o me gusta catalogarlos como diferentes tipos de karma, aunque es lo mismo, que es el karma individual, el karma colectivo, el karma regional, el karma mundial y vamos más para arriba, ¿no? El karma del universo, como le queramos llamar, ¿no? El karma individual, camino, me doy un golpe, patapam. ¡Ah! Karma individual. Acción, reacción. Yo mismo me acabo de provocar eso. O la ley del karma también influye, que es la ley de la memoria. Porque la ley del karma no significa que hagas algo y tenga que ocurrir ahora, sino haces algo y lo que haces es empujar, dinamizar el camino, la transferencia a que ocurra algo, a que se cobre eso, a que pase eso, que tenga que pasar, aquello que corresponda por la ley de corresponsabilidad. Por ejemplo, decimos en otro karma, ¿no? El karma regional o nacional. Es todo ese tipo de cosas que nos toca vivir, por ejemplo, por vivir o ser de España. Vale para cualquier territorio, ¿no? Quiero decir, como sociedad tomamos unas decisiones que eso no significa que estemos de acuerdo con las cosas, pero sí que actuamos, estamos viviendo, estamos actuando en todo momento. Y eso lo que hace es que las circunstancias ocurran de una forma u otra. Pongo un ejemplo, lo típico. Todo el mundo no quiere a los políticos que tenemos. O no quieres a uno, no quieres a otros, o no quieres a ninguno, y generalmente no quieres a ninguno, porque como siempre digo, son los mismos perros con diferentes collares que cuentan simplemente la misma historia, pero desde ángulos distintos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras ellos aprueban una ley, mientras ellos toman unas decisiones que a todos nos afectan, nosotros permitimos que esas decisiones tengan un resultado, tanto sea por actividad nuestra como por inactividad nuestra, estamos haciendo que lo que en masa hacemos, sea permitiendo o actuando, tenga una consecuencia, tenga un resultado, tenga un karma. Un karma no es castigo, un karma puede ser tanto positivo como negativo. El karma es la consecuencia en sí. Entonces, somos totalmente responsables como sociedad del karma que nos toca vivir como país. Para dejar de ser responsable de ese karma,
tienes que actuar. Y aún y así, tu actuación sola no va a cambiar, no va a cambiar el resultado del país, a no ser que tengas una influencia increíble, pero en términos generales no. ¿Por qué? Porque que tú actúes de una forma distinta interactúa con tu vibración, pero tu vibración por sí misma no puede interferir en la vibración general, en la vibración media, con lo cual la media de nuestras acciones, la media de nuestros pensamientos como población, es la media de los resultados que conseguimos. ¿Me entendéis, no? Pero la ley del karma tiene algo maravilloso, algo muy grande. Tiene algo muy grande que da pie a la séptima ley, a la ley de generación, porque no podría tener una consecuencia si no se generase la consecuencia. Y como las consecuencias no tienen por qué ser solo malas, pueden ser buenas, pues qué maravilla que pueda haber dualidad. Qué maravilla que podamos generar cambios, que podamos generar una historia dentro de nuestra mente, que está creando una historia universal, una historia regional. ¿Por qué tenemos historia? ¿No estudiamos historia en el colegio? Esa historia es la huella del karma regional, nacional, mundial. Es la huella. Por eso es la historia. Me viene un chiste a la cabeza. Dice, en la prehistoria, dice el niño que vuelve del colegio, papá, papá, estas son las notas. Pues el padre abre las notas. Que suspendas matemáticas, vale. Que suspendas tal, vale. Dice, pero que me suspendas historia, que aún no hemos comenzado, tela. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué lectura tiene este pequeño chiste? Que la generación siempre va a depender de la historia. La historia que te cuentes creará, generará el karma. Entonces, si no conoces la historia que te cuentas, solo te dejarás llevar por la media de la ley del ritmo que te toque vivir. Si te toca vivir la ley del ritmo aplicada de una manera porque te tocan estas circunstancias, porque caminas por la calle, porque trabajas aquí, porque haces esto, porque te gritan, porque tal, simplemente lo vivirás así. Pero si tú estás atenta a la historia que tú te cuentas, vamos a empezar a generar con conciencia. Para decir, vale, yo ahora sé cómo funciona el mecanismo. Así que escucho mi historia, tomo una acción, genero un karma positivo, porque como lo he hecho consciente, positivo, mejoro mi ritmo, ¿no? Dejo de polarizarme hacia aquello que no me suma, mi vibración me hace sentir
mucho mejor. Soy consciente de ello y por correspondencia refuerzo este patrón en vez del patrón negativo y alimento con todo eso la información a nivel de la ley del mentalismo. Emito desde mi mente, mi vibración, mi frecuencia, emito todo esto. Al emitir todo esto, me conecto también a esas frecuencias, reafirmo todo eso y podemos invertir así el patrón que vivimos, el patrón que nos hace ser esclavos. Esta es la forma de invertir para un día, cuando veamos esa clase extra que haremos, poder salir y estar en una iluminación y poder salir de la esclavitud de estas leyes cuando no hemos despertado la conciencia. Porque la conciencia nuestra está atrapada. A mí me gusta decirlo así, mirad. Me gustaría que imaginéis, que ya acabamos, que imaginéis una cueva muy oscura en el que hay una velita, ¿vale? Hay una velita en el medio de la cueva, así pequeñita, ¿no? Que un miedo tuyo la envuelve, una frustración la envuelve, un pensamiento caótico la envuelve, y otro, y otro, y otro. Y desde fuera de la cueva no puedes ver la luz, no puedes ver la luz, porque la historia que tú te estás contando es que ahí no hay luz. La historia que tú ahí te estás contando, tu interpretación, es que tú solo mirando la cueva desde fuera simplemente lo ves oscuro, no ves nada más, porque no ves esa luz. Pues cuán importante es la historia que nos contamos para poder realmente transformarnos y salir, porque en el momento de que tú cierras los ojos, estás en presencia, equilibras tu cuerpo en todos los aspectos emocional y demás. Puedes percibir, por ejemplo, el calor de esa llama, pequeñita, pero está emitiendo calor. Igual no lo ves, pero el calor lo puedes sentir si te conectas. Entonces, si te conectas y sientes ese calor, puedes confirmar que hay ese calor. Puedes ser consciente que no lo estás viendo por esa historia. Y puedes empezar a dejar de decir ciertas cosas de esa historia en ti. Y el momento que tú dejas de explicarte la misma historia, se empieza a abrir camino. Pero ocurre ahí algo maravilloso. Hay un momento que entre esos cuatro aspectos que has dilucidado, ves en el fondo una lucecita muy tenue, muy tenue, muy tenue. Y cuando empiezas a alimentar lo que yo llamo los valores del alma, esa luz empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y empieza a iluminar, 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 iluminar. Eso es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es quitar alimento al ego para alimentar nuestra conciencia. Al alimentar nuestra conciencia y quitar alimento al ego, habrá una consecuencia. La primera es que vas a vivir
mejor, más feliz, más en paz y la gente a tu lado va a vivir mejor, más feliz y más en paz. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado. Espero sobre todo que pongáis en práctica todo aquello que he explicado. Espero realmente que hayáis podido profundizar un poco, entenderlo más que con la mente, con el corazón, para poder hacer luego el trabajo con la mente. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Chao.